¿Qué tal, gente? ¿Cómo les va? Bueno, espero que muy bien. Nuevo video de Siciliano en su taller para tener la charlita que tenemos cotidianamente. Un grupo de amigos, un grupo de fanáticos. Nos reunimos generalmente después de la cena para, en fin, intercambiar opiniones, anécdotas, experiencias. Profesamos el amor a la antigua escuela y por sobre todas las cosas el amor a las herramientas. El saludo a los amigos de la primera hora del canal, entre ellos el querido Tito, el querido Cobursa, el querido Juanqui, el querido Juanpi, el querido Pablo Lima, Pablo de Villa Carlos Paz. Pablo de Villa Carlos Paz hace un tiempo que no está comentando, pero bueno, debe estar ocupado. El querido amigo Jonathan, montón de amigos que están siempre, como el querido Adriano Track, como Gastón Montenegro, bueno, Electroexplorador, CF Servicios Eléctricos, TV Satelital, montón de amigos que voy a ir nombrando un poquito por día, por ejemplo el amigo Rubén, el amigo Manuel, el amigo Alejandro de España, Jorge de Uruguay, muchos amigos, Julio, que estuvo comentando también, el amigo Fernando, Martín Cortés, gran amigo y colaborador también de acá del canal. Bueno, el canal cuenta con la participación estelar del querido amigo Gregorio Casa. La verdad que hay un cariño grande por el amigo Gregorio, al igual que por el amigo Miguel, que es un colaborador del canal y verdaderamente siempre tiene una precisión meridiana al momento de dar una devolución en algún comentario, y coincido con el querido Gregorio, que maneja un humor muy ácido y créanme que está en todos los detalles. Si hay una tuerca floja, la vio, no sé cómo hace, pero mira, observa, mira y ve, que es un poco difícil cumplir con las tres condiciones cuando uno escucha, mira un video. Bueno, hechas las formalidades, muchos piensan que por ahí es una pérdida de tiempo, 2 o 3 minutos dedicados a los amigos, al agradecimiento todas las noches por... Hay que estar todas las noches, quizás media hora, 40 minutos, 45 minutos, escuchando a un tipo que a veces por ahí cuenta cosas interesantes, otro momento no, pero así es la vida. No siempre todo es tan interesante, no todo es tan lindo y no todo es tan desagradable. Bueno, hoy me habrán visto que subí un par de videos cortitos. De hecho, estuve trabajando en la mañana en la obra. Bueno, subí los avances como he prometido, que voy a hacer el día a día de esta instalación eléctrica. Dado que he metido mucho plomería, mucho gas, mucha mecánica en el canal, electricidad faltaba un poco, si bien se han visto muchas cosas, pero quizás pocas desde cero. Y no digo de gran magnitud, pero una instalación interesante. Hoy se vieron a los muchachos trabajando, ya está todo listo el tema canaletas, con el amurado de cajas. Mañana voy a mostrar el amurado de cajas. Ya hoy estuve hablando con el querido Chanta, ya un personaje más del canal. La gente que por ahí tiene un poco de calle sabe que uno Chanta le llama al jefe. Yo jefe no tengo, pero bueno, es el que dirige ahí y bueno, el dueño de la propiedad. Yo podría llamarle el cliente. Pero es como que delegó en mí la, la capacidad de dirigir a estos muchachos en temas de quizás sobre lo que estamos realizando juntos, que es la electricidad, pero ya me los subió a la plomería, o sea, a mí me subió a la plomería cuando ya los había contratado a ellos. En fin, él escucha opiniones de todos lados y después trata de elaborar una teoría. Bueno, ya lo conocen, lo describo prácticamente todas las noches al querido Chanta, que si está viendo los videos te mando un saludo. Bueno, hoy estuve mirando un poco afuera. Mañana voy a ver si me doy a la tarea de mirar y empezar a desarmar las farolas, las tortugas, desenterrar algunos cables Syntenax
que andan dando vueltas ahí en lo que vendría a ser la parte de jardín. De hecho, estuve curvando caños con el resorte, los caños rígidos que ustedes ven en los videos del desarrollo de la instalación, o sea, en la cañería. Yo los curvo con el resorte. Me di cuenta que ese detalle no lo había mostrado. Mañana voy a ver si hago un par de curvas, dado que, bueno, algunos caños tienen un dibujo y yo se los hago con el resorte. Porque, bueno, si bien yo estoy tratando de desarrollar el 80% en caño corrugado de 3/4 y 7/8, en este caso le están llamando 20 y 25. No sé por qué. Tengan en cuenta que son materiales que se los compra al cuñado. O sea que son de dudosa calidad y de dudosa nomenclatura. Yo es una de las primeras veces que veo caños de determinada marca con determinadas secciones. Siempre me manejé con 3/4, 7/8, 1 pulgada. O sea, valores que todos conocemos. Ahora no me empiecen que sí, que hace 3 años, 4 años, que vos no sabés que esto, que el otro. No, es así. Así que bueno, después en la tarde, obviamente estuve en el taller. Tuve que pasar por el Corralón en Aedo, donde yo generalmente compro materiales, materiales de construcción, venden repuestos de grifería. Y como mañana voy a desarrollar la instalación, o mejor dicho, el cambio de un termotanque. El cliente me dijo que compró uno exactamente igual, para que todo sea un poco más fácil. Evidentemente no escarmienta, dado que, si no me equivoco, era un Ecotermo o señorial Zafiro, pero era lo peor que había. Y dice que compró uno igual. Bueno, lo compró hace 2 años. Este esperemos le dure 2 años también. Pero bueno, a lo que iba es que va a ser una tarea netamente de cambio. Bajar uno y reinstalar el otro. Compré los flexibles, compré algunos codos, lo prácticamente necesario, un par de agujas reducción, dado que la instalación existente está en 3/4 y el termotanque viene con pilares de medio, o sea que ahí hay que reducir. Pero bueno, ese corralón de la zona de Aedo, de la estación de Aedo, que no voy a dar el nombre para que no digan, ya estás tirando promociones de corralón, a vos te ponen el billete, por eso lo mencionás. Es un corralón que lo conoce todo Aedo, o sea, no va a poner un billete en esta persona, olvídense. Pero tiene como un reducto donde hay herramientas y era entretenido. Y esto es como, esto lo digo, todo lo que digo es en serio, pero esto verdaderamente me llamó la atención. Créanme que voy entre 2 y 3 veces por semana en distintos horarios. Bueno, ahora estoy metiendo la mañana en la obra. Pero generalmente voy en la mañana, voy en la tarde, voy en la mañana, voy en la tarde. Y está pasando hace ya unos cuantos meses que no hay nadie, literalmente no hay nadie comprando. Una persona o dos y yéndose, o sea, la verdad que ahí antes había que esperar para comprar, sacar número y bueno, y hay como un reducto donde hay herramientas en una especie de juguetería para nosotros, vendría a ser, de la marca Total, de bueno, distintas marcas, muchos ZX o Six, Harden, hay Baco, bueno, esas ya están un poquito más altas, pero exhibidas ahí como para que, bueno, mientras uno está esperando, de hecho hay 5 o 6 vendedores que están con los brazos cruzados, pero no me quiero meter mucho en eso porque ya roza lo político y a mí la política no me interesa en absoluto. Como dije hoy en el videíto de Cafrune, al que le dediqué con mucho cariño, saltó un chamán no sé cuánto a decirme que el tema que seas vos no lo escribió Cafrune. Está bien, yo no sé la historia exacta, yo sé que Cafrune, dicho por Yamila Cafrune, fue un tema que le dio
el título al long play y lo grabó ya presintiendo que algo le iba a pasar, llamémosle, pues le decían el brujo. Y a cierto ministro de Economía le molestaba, le caía mal, bueno, parece que tuvo un accidente en dudosas circunstancias, en fin. Pero que seas vos, lo canta la hija, no soy folclorista, no me gusta el folclore, de hecho toco de oído algunas cosas, de información. Lo que a mí me gusta es la personalidad del tipo. No transaba, no negociaba, iba para donde más o menos lo mandaba el pensamiento, equivocado o no, nada más. Después, si el tema era de él o se lo sacó en 1964 de no sé dónde, no me interesa. Voy a seguir abordando los temas que a mí me plazca, querido chamán. Si no te gusta, llévate este paquete para Mendoza. Uno más llevando paquetes para Mendoza. Bueno, pero volviendo al tema. Eh, Estaba en el corralón, y bueno, como les dije, no me interesa meterme en política, pero me llamó la atención el fenómeno que no se ve a nadie. Y yendo más a lo interesante, que compré los materiales, los flexibles, todo como para salir de la obra e ir directamente al domicilio que tengo que cambiar este termo, que voy a tratar de grabarlo en tiempo real, con errores, aciertos, como salga, sin problema. Poner el celular, que grabe y después, pues, bien. Están los que dicen, 2 horas al divino botón, viendo un tipo sin hacer nada, sin hablar, otros que dicen genial, macanudo, qué copado, qué bueno, más así, bueno. Vieron cómo es. El público es variado. Pero en el corralón me compré una pinza de puntas ahí en el sector juguetería de la marca que para mí fue una novedad, marca Labor. Me permitieron sacarla de esta forma y hacer una leve toma de contacto. Obviamente, si no tendría el blister, y ahí está el precio que la pagué. Bueno, no importa, si no se ve, no importa. Si no tendría el blister que indica que es de la marca Labor, esto sería una hermosa genérica, pero una genérica de las lindas, cómoda, con un grip que nos permite trabajar con 220 volts. De hecho, yo estuve haciendo algunas cositas. Me tomé la licencia de dejarle el blister para que la vean en su estado óptimo, pero ya no forma parte. La verdad, una linda unidad, me gustó. La utilizaría para tareas livianas en el taller o en alguna caja de service de electricidad, dado que me parece que la resistencia a la oxidación va a ser muy bajita, pero es una linda herramienta. De paso, completo el conjunto de pinzas que tengo, todas genéricas, de mangos, naranjas y negros. La verdad que fue un lindo acierto. Y además la particularidad que no es ni de 6 pulgadas ni de 8, que es lo que más se consigue. Esta es de 7. La marca Labor, la verdad, bueno, la van a ver en este canal, quizás en el canal del amigo Gregorio, que abro un paréntesis, vi que subió una pinza también de una marca poco conocida. Por un momento pensé que estábamos comprando la misma marca. Vieron que me puse a seguir Watfo después de verla en su canal. Digo, bueno, quizás esas cosas del destino hizo que involuntariamente compre la misma marca, dado que no había memorizado cuál era la marca del amigo que había subido la foto a su comunidad. Pero bueno, nada, cuando miré no era. Pero quédense tranquilos, como les estaba diciendo. Simplemente y seguramente la van a ver en canales como el de Gregorio, como el mío, o como en algunos tantos otros que quizás yo no conozco, pero en Cheto Tools, muy Cheto Tools, no la van a ver. Claro, ¿cómo eran las letras? MHC, muy Heavy Cheto Tools.
Ahí está, muy heavy Cheto Tools. Estas herramientas no las van a ver, obviamente, así que cualquier cosita, la toma de contacto va a estar acá o en el canal de Gregorio. Contento porque en teoría mañana o pasado ya voy a tener las Watchful para probar. Así que bueno, ese es más o menos el resumen del día en cuanto a lo laboral. Como les dije, mañana seguramente voy a subir el videito con la ubicación de las cajas. Les comento que hay por lo menos, no sé, pero 40 bocas, 50 bocas aproximadamente. Verdaderamente el tipo está volado. Pero bueno, paga, uno hace. Después, bueno, leyendo algunos comentarios, de hecho, vieron lo que me pasó esta mañana. Venía a todo ritmo. Se me cruza un auto fuera de tiempo, incluso frenó, pidió disculpas, pues no tendría que haber cruzado de esa manera. Yo tampoco venía despacio, quiero que sepan. Clavé el freno de la zanela, bueno, ya con las cubiertas nuevas tiene cierta adherencia, que tenía las cubiertas que trae de fábrica, como ya todos conocen, hubiese tenido nuevamente un choque. Pero bueno, la peleé hasta la tela. O sea, no llegó a la cámara, pero tuve la suerte que a 2 o 3 cuadras había una bicicletería que obviamente estaba cerrada porque esto me pasó horas tempranas de la mañana, donde pude encontrar una cámara en los restos que estaban a la espera de que alguno se los lleve, estaban en la basura. Y bueno, nada, la forré como para que pise ahí. Pero bueno, sí, es el récord de la crotera. A raíz de ese video, el amigo Gregorio hizo un comentario sobre reparar tanques de nafta con dulce de batata. E inmediatamente me disparó un recuerdo de un suegro mío que no tenía los patitos muy alineados. Un hombre cuestionable, un tipo cuanto menos cuestionable. Es para escribir un libro ese hombre. Por ejemplo, cuando íbamos a la casa de la que era mi cuñada y el marido y los hijos viven en un country. Y bueno, llegábamos a la puerta del country, nos hacían prender la luz de interior. Bueno, yo generalmente iba manejando, él en el asiento del acompañante y las mujeres en el asiento de atrás. Llegábamos a lo que era la portería y ya ahí medio que me empezaba a poner incómodo porque pasaba siempre la misma secuencia. Prenda la luz de interior, a dónde van, lote tanto, bueno, no me acuerdo la nomenclatura exacta que había que dar. Y le dice, bueno, pongan el cartel de visita o visitante o no sé qué. Y el viejo ya empezaba, que de ninguna manera, yo no voy a poner un cartel de visitante a mi auto cuando voy a la casa de mi hija, porque mi hija cuando viene a mi casa no pone ningún cartel de visitante. El de seguridad decía, bueno señor, no voy a mover el auto de acá. Yo, me decía a mí, no movas el auto de acá, que venga el otro yerno, que se acerque. Bueno, las mujeres ya se iban con la fuente, porque generalmente esas situaciones pasaban en una fiesta, con la ensalada de fruta, la ensalada de papa, caminando, y bueno, hasta que venía el otro yerno y les decía, no, déjenlo pasar, el auto es mío. Bueno, pero estaba ahí con la baliza cortando la entrada al country durante unos 20 minutos fácil, porque quizás el loco este estaba jugando al tenis en la cancha que estaba... Bueno, los que vieron un country lo vieron todo, por ahí está a 5 kilómetros la cancha, hasta que se entera, le avisan. Bueno, pero me hizo acordar la anécdota, conté esa anécdota del country para que vean el estado mental de este hombre, ¿no? La anécdota del amigo Gregorio, que le gusta, su crotera favorita es reparar cosas con dulce de batata. Bueno, este hombre una vez había comprado,
quería armar y la armó. Una Chevrolet, una camioneta Chevrolet C10. Pero tenía un problema. Problema de ansiedad. Había armado todo el motor. Todo el motor. O sea, había sacado el cárter, los pistones, la tapa de cilindro. Pero le costaba lo que es regular válvulas y poner a punto el distribuidor. Habíamos quedado que un sábado, a determinada hora, yo iba a ir y le iba a hacer esa tarea. Bueno, la hija, ella, una diva, en aquel momento uno se daba el lujo de andar con ese tipo de mujeres, que bueno, también tenía sus problemas, pero era una... O sea, valía la pena la locura que manejaba porque estaba interesante el asunto. Entonces dice, ¿vas a ir a lo de mis viejos? Sí, tengo que ir a ver la camioneta que ya la va a poner en marcha, que esto, que lo otro. Me dice, bueno, aguantá que me baño y vamos. Digo, pero mirá, apurate, bañate, porque tu viejo viste cómo es. Después empieza a llamar, nada. Es un tipo que uno le dice a las 3 hay que estar. ¿Cómo es uno? Bueno, está peor. Contrera y Contrerita. 3 menos cuarto, dale, ya está, vamos, dale, vamos. Bueno, para cortar el tiempo de viaje hasta Castelar, me acuerdo que vivíamos en un departamento en la estación de Aedo. Si bien yo siempre tuve mi casa, pero mis parejas las formé fuera de mi casa. Ojota. Bueno, para cortar el tiempo de viaje, digo, bueno, vamos en la moto. Vamos en la moto, llegando a Morón, atravesando el centro de Morón, cuando uno va a pasar para el lado de Castelar, llamémosle Castelar Norte, está el puente que ahora se me fue el nombre, pero ahí paran todas las palomas, se hace como un palomar, y hay un semáforo abajo. Bueno, por primera vez en mi vida, porque era una persona así, la vi con los años y está muy cambiada igual. Pero era muy insoportable. Si cruzaban rojo porque cruzaban rojo. Era la típica insoportable. Se pone en rojo, freno. Freno. Las palomas se defecan literalmente sobre ella. El pelo rubio, platinado. Le queda todo lleno de materia fecal. Le agarra un ataque de nervios. Bueno, tenemos que volver al departamento, se baña y nos volvemos a ir, pero esta vez en el auto. Bueno, ya está. Ya para temprano es tarde, para tarde es temprano, así que bueno. Y habremos llegado una hora después de lo que estaba planeado. Y cuando me acuerdo que vamos llegando, la camioneta que estaba armando este hombre estaba sobre la vereda. Me acuerdo que ya a la distancia se veía, que yo nunca vi muy bien, pero ya a la distancia se veía como que había bardo en la vereda, cosas caídas, herramientas caídas. Bueno, él esperó a las 3, sacó la mesita con ruedas, una mesita con ruedas, con las herramientas, lo necesario para hacer la puesta a punto y el regulado de válvulas. Bueno, se ve que esperó, le fue ganando la ansiedad, según contó la esposa, 47 años de matrimonio al momento que cuento esto. Si sigue vivo, ya deben ser 57 años, si siguiese vivo, que calculo que sí, pero bueno, por ahí no. Bueno, o más. 57, 60 años de matrimonio, si siguiesen vivos. Arrancaron a los 20, podrían estar bien. Bueno, cuestión que voy llegando y veo desparramadas las herramientas. Según cuenta la señora, intentó, después de esperar frustradamente que no llegábamos, intentó hacerlo él,
no le arrancaba, tiraba a arrancar y no le arrancaba. Y se empezó a poner nervioso, se puso nervioso, gastó toda la batería que había comprado para la camioneta, decidió sacar la batería de su auto, o sea que desarmó el auto de él, desarmó el Corsa, cuando los Corsas eran autos medianamente espectaculares, no el Corsita clásico, el Corsa interesante. Bueno, sacó la batería, siguió probando, bueno, gastó las dos baterías y le agarró un ataque de nervios y agarró una llave manija de la caja de tubos, una llave manija, y empezó a agarrar la camioneta a manijazos, literalmente, destruyendo prácticamente el radiador. Yo lo vi, el agujero más chico parecía un balazo de 9 milímetros. Y en el estado de emoción violenta en la que se encontraba, dado que ya se habían hecho más o menos 4:30 de la tarde, empezó a abrir la panadería, compró medio kilo de dulce de batata y se puso con una espátula, yo no puedo creer lo que estoy contando, se puso con una espátula a tapar los agujeros. ¿Qué lo parió? Se puso a tapar los agujeros con dulce de batata, con una espátula. Bueno, llegué con toda la historia, tomamos un café. La mujer hacía que sí con la cabeza, como que todo había sido literalmente así. Yo me lo imagino a los manijazos porque ese radiador no se imaginan cómo quedó. Bueno, y con la espátula poniéndole dulce de batata, cuando llegamos estaba el radiador con dulce de batata. Ustedes pensarán que yo voy a decir que le dimos arranque y no perdía una gota. Bueno, no. Lo dejo secar, no sé muy bien cómo es el proceso, porque nunca reparé nada con dulce de batata. Me tenté porque es como que lo estoy viendo y nada. Es un tipo que me apreciaba mucho. Y claro, yo siempre con la ausencia de padre, para mí todos los padres, todos mis suegros fueron geniales. Los pibes, los hijos, inclusive mis parejas, no lo soportaban más. Pero para mí eran tipos geniales, un muy buen tipo. Nada más que las historias que contaba ya la habían escuchado 720 veces. Bueno, lo dejamos secar, en el transcurso de que seca, tomamos un café, qué sé yo, bueno, listo. Como dije, la mujer asentía que sí, que todo había sido real. Incluso la llave manija Baco, no digo que se dobló, pero uno la veía que había sido golpeada reiteradas veces contra algo. Bueno, la pongo a punto, le da arranque, la camioneta arrancó en media vuelta. Porque con todas las vueltas que le hizo dar, con las dos baterías que gastó, empezó a subir el aceite, o sea, ya había quedado lubricada, ya había quedado para arrancar, ya el carburador estaba lleno, estaba bien, ya estaba para arrancar. Producto de todas las vueltas que pegó al divino botón en la espera de la correcta puesta a punto. En los distintos intentos que hizo este hombre por ponerla en marcha, logró que se llene el circuito de aceite. Cuando arrancó, que estaba lleno el circuito de refrigerante, el chorro más chico parecía una manguera de bombero, ¿no? Fue increíble ver cómo volaba el dulce de batata, el líquido refrigerante, bueno, nada, la escuchó en marcha, es como que le volvió el alma al cuerpo y dice, ¿no te animás a soldarlo? Sí, yo me animo a soldarlo, pero esto no sirve más. Le conviene buscar otro, comprar otro. Bueno, esa anécdota me la hizo recordar el querido Gregorio con su comentario. Quiero que sepan que esta historia es 100% real, 100% real. La gente de Aedos y Nico Scarone está viendo esto, ¿sabés de quién hablo? ¿Sabés de quién hablo? No voy a dar el nombre, pues bueno, son gente por ahí que, no sé, pero bueno, no, una historia muy particular. El hombre sí lo puedo mencionar, pues me apreciaba muchísimo en caso de que esté vivo. Daniel, le mando un saludo. Tenía una casa de comida bastante conocida en la década del 90 acá en Aedo. Ya dije más de la cuenta. Pero bueno.
Después, bueno, el amigo Gregorio. Parece que somos dos canales en duplex, pero el amigo Gregorio habló de mi señor San la Muerte. Están los que dicen, tu canal ya es una porquería, ya abordás cualquier tema, hablas de cualquier cosa menos de herramientas. Ya hablé de herramientas. Les traje una marca poco conocida, de la marca Labor o Labor, que van a ver solamente en canales como el mío, porque en Cheto Tools no la van a ver. Y créanme que promete y económica. Pero como no forma parte de toma de contacto y además no me gusta hablar de precios, no. Capaz que le haga una toma de contacto. Si consigo más unidades de la marca, que de hecho vi una pico del oro que me interesó y cuando tenga que volver la voy a comprar para probar un poquito. Pero es el mismo estilo de doble cremallera, 7 posiciones, que la cabeza de culebra. No sé si la ubican, la cabeza de culebra mirando al noreste. O sea que no noto demasiada diferencia, sacando que es más cromadita la Labor que la que yo tengo y muestro. Si fuese calidad simétrica, sería buena herramienta. Me entusiasmé con probarla. Pero primero quiero probar todo lo que es Watfow. Y no se olviden que tengo que hacer, como prometí, el armado de la instalación eléctrica completa con las herramientas que compramos para ese fin. Para seguir con la temática, cómo empezar y cómo trabajar de electricista con recursos mínimos. Pero como les estaba diciendo, el amigo Gregorio hizo un video con la historia de San la Muerte, de mi querido señor San la Muerte, que empecé a mostrar, si bien es una fe que yo tengo hace muchísimos años, lo empecé a mostrar por una especie de, no digo de extorsión, pero sentí como que medio me querían coaccionar por ese lado, porque vieron una foto, como diciendo, esto es algo que descubrimos, es algo que vas a ver cómo te vamos a dar en el talón de Aquiles, que vos no querés que se sepa. Esta es mi religión, mi santo. Listo. Pero, para cualquiera que lo ve, es una imagen, tengo este y dos o más, porque bueno, cada uno representa, si bien son todos Señor la Muerte o San la Muerte, pero hay algunos más orientados a la religión umbanda que sincretizan más con Omolú. Omolú quizás es distinto, es otra imagen. O también está Ogun Megué. Ogun Megué, yo la primera vez que lo vi, la verdad que la imagen me enamoró. Es una especie de Ogun, o sea, Ogun Megué es una falange de Ogun, pero yo cuando lo vi de la mano de mi esposa, la May Umbanda, mi esposa, esa sí era mi esposa. Fui casado por rito Umbanda. Eh, lo vi y dije, es San la Muerte a caballo. Me dice, no, es un esqueleto a caballo. Me dice, no, pero con su traje, todo, pero se veía la calavera de... pensé que era San la Muerte. Me dice, no, eso urme que ella. Ya vas a ir aprendiendo. Listo, genial. ¿No? Espectacular. Pero, si bien parece que fuese una simple estatua de yeso, hay, y esta es la parte que el amigo Gregorio dice, puede ser, pero yo no creo en nada, porque aprendí a no creer. Pero hay un ritual que se hace mediante un par de cosas que se hace y los seguidores o los que por ahí conozcan de este tema, se hace que una falange de San la Muerte llegue a la figura. O sea, si bien todos lo que estamos viendo es una imagen de yeso, obviamente, pero es como que los creyentes de esto, eh, mediante, mediante la... ahora se me fue la palabra, pero es como que se activa la imagen, se hace que un soldadito, llamémosle de San la Muerte, more en este tipo de imágenes. Es todo mediante un ritual que lleva un par de componentes básicos. No es que hay que robar tierra del cementerio, no es que hay que robar hueso de cadáver, o sea, no.
es una especie de activarla para que, bueno, el canal de comunicación con nuestro Señor sea abierto. No sé si me explico. Esto es muy sencillo, es prometer, o sea, pedir, prometer y cumplir. Y se acabó. Hay maneras de atenderlo, obviamente es una imagen que se atiende. El que cree, cree, el que no cree, no cree. Pero bueno, cuando me venga la palabra a la cabeza prometo que la voy a decir en la próxima charlita. Pero vamos a poner a activar la imagen, vamos a decir, es una especie de transformarla en un canal de comunicación con la energía del santo. Son imágenes que se atienden. Tienen su bebida, tienen su comida, tienen sus cosas, tienen su fecha, como muy parecido al rito Umbanda, pero quizás algo más pagano. Esto es simple, es una entidad, llamémosle, que mora en la imagen. Bueno, es fácil. Pedido, promesa, una vez realizado, cumplir, nada más. Están los que conocen del tema, pueden aseverar si existe. Se le llama soldadito, como que el Señor la Muerte manda un soldadito a que more para que sea atendido y trabaje. Bueno, es largo, no quiero que se asusten peor de lo que ya deben estar con algunos de mis dichos y algunas de mis charlas, pero tiene una base, no digo científica, pero una base de fe y una base de magia. Obviamente la magia existe si uno cree. Pero bueno, es un canal. A mí no me ha fallado nunca. Si lo tengo que decir, sea casualidad o las cosas tenían que pasar, pasan, pasan. No es una entidad que va a salir a hacer daño gratuitamente por pedido. O sea, no se trabaja, no trabaja de esa manera este tipo de santos. Pero bueno, tiene la capacidad de devolver el mal que por ahí a uno le generen. No estoy hablando de trabajos, de brujería y esas cosas, sino que bueno, con el que se porta mal, con la persona que con uno se porta mal, el santo tiene la capacidad de devolverle ese mal quizás un poquito más potenciado. O sea, le paga con la misma moneda. Pero bueno, nada, quería abordar los temas que por ahí circunstancialmente brotan en los comentarios y escribir todo esto en los comentarios para responder. Quizás se hace largo, tedioso para escribirlo, tedioso para leerlo. Y además es lindo tener la devolución porque uno puede ver la cara del tipo que lo cuenta, cómo lo cuenta, si le pone sentimientos, si es verdad, si está mintiendo. Porque escribiendo uno puede escribir cualquier cosa, ¿no? Pero bueno, nada. Así que nada, gente. Les mando un saludo. No la hago más larga. Tengo un par de temas más para hablar, para seguir charlando, pero después ya veo que estamos cerca de los 40 minutos. Si yo paso ese tiempo, tarda un montón en subirse. Y muy probablemente muchos amigos la vean mañana. Entonces, para que se haga un poquito más rápida la subida, nada, la cortamos acá. Igual de todos modos, mañana va a haber una charlita un poco más larga, más extensa, abordando algunos temas más. Total, ya todo está perdido. Tu canal se transformó en un conventillo. Esto es lo que a mí me gusta. El ida y vuelta con ustedes los amigos. Esto es... No estoy en el taller porque me sentí cómodo llegando a mi casa a un horario un poco más temprano, y no estoy en el taller en la mañana, porque dediqué la mañana a esa instalación, pero eso se termina y vamos a volver a las charlitas del taller. También estoy preparando el altar, acá cada vez hay más cosas. Aunque no lo crean, son herramientas que me quedan en los bolsillos de cuando vengo de mi taller. Bueno, nada, como tengo
sustituciones. Las voy acomodando acá, pero cada una tiene un valor. Y el altar de las herramientas va a tener unidades icónicas. Les mando un saludo, los invito mañana a unos nuevos videos, a unas nuevas charlitas, desde acá, desde mi casa o desde el taller, obviamente. El taller tiene esa mítica de Siciliano en su taller, pero este es un video más para Siciliano en su taller. El saludo al amigo Dalton, al amigo Cobursa, al amigo Tito, al amigo Jonathan, que sé que está complicado con un tema eléctrico que es algo elemental, ya lo vamos a ver. Si te querés comunicar por Instagram mañana. Saludos al amigo Alejandro, al amigo Julio, al amigo Rubén, al amigo Roberto, bueno, al amigo Nico Escarone, los amigos que también se llaman Nico, pero bueno, Nico Escarone, vecino y amigo de infancia, si tendremos historias con ese muchacho. Les mando un saludo.